Una de las historias más interesantes, más sorprendentes, es sin duda la de la hacienda del Carmen renovado o el Carmen de Benítez. Si ustedes pueden observar, aquí se encuentra el antiguo edificio de la finca. Sus propietarios a finales del siglo XIX era el ingeniero Francisco Benítez Leal y su esposa Adelaida González Martínez. Ellos eran los dueños de esa finca y estaban familiarizados con los propietarios de la hacienda de Santa Engracia. Y si podemos observar bien, esta hacienda fue una de las primeras empresas en pasteurizar la leche, que era comercializada en la ciudad de Monterrey y en el puerto de Tampico. Por la proximidad de la estación de tren, se embarcaba los productos como la leche y sus derivados. Posteriormente, esta hacienda es testigo mudo del paso de la Revolución Mexicana. Desde aquí se planeó la ofensiva para tomar Ciudad Victoria del 16 al 18 de noviembre de 1913. Después, en la época del exgobernador Emilio Portes Gil, se lleva a cabo la reforma agraria y esta hacienda va a ser blanco de la fragmentación de sus lotes. Entonces sus antiguos propietarios empiezan todo un litigio cuyo expediente histórico se encuentra en el archivo histórico. Entonces los solicitantes de predios, de ejidos, solicitan tierras y después agua. El agua que se conducía por este lugar por la antigua caja del río Purificación, que llegaba hacia este lugar por la parte posterior de la finca. Ahí se ve un tipo de puente, un tipo de vado donde llegaba el agua. Entonces otra parte del agua se transportaba por un canal o una acequia con dirección a la hacienda de San Francisco, que antiguamente era de la familia Filisola. Y también de ese punto el agua se trasladaba hacia la hacienda de San Juan de la Generala, de la señora propietaria Sara Milgo de Rieder. Y todas esas fincas experimentaron el impacto de la reforma agraria. Entonces, a raíz de la fragmentación de estas propiedades se forman pues esta comunidad que es el Carmen, el ejido Guadalupe Victoria, que está hacia más arriba, y después le sigue la granja. Y cosa similar sucedió con los terrenos de la hacienda de San Francisco, que dio paso a la formación del ejido de la Soledad, de la Concepción y de San Patricio. Igualmente vivió una fragmentación y establecimiento de primeros ejidos la hacienda de San Juan de la Generala. Esta hacienda, en su tiempo de auge de desarrollo económico, era tan importante, tan sofisticada los materiales, la infraestructura que tenía, que en la parte interior tenía un elevador y todavía se puede apreciar la antigua maquinaria de ese elevador que le servía a los dueños de la hacienda. En 1933, pues todo ese auge pues se viene abajo con el impacto de la reforma agraria. Entonces los dueños empiezan todo un juicio que hoy día ese expediente pues ya es histórico y se puede consultar en la Casa de la Cultura Jurídica. Y bueno, hasta eso llega este capítulo de la historia, pero pues hay más que rescatar, hay más vivencias, más anécdotas, más datos históricos muy importantes, como por ejemplo, esta fue una de las fincas en primeras en cultivar el olivo a principios del siglo XX, y era una familia numerosa cuyas hijas se dedicaban
a brindar clases a los niños de los trabajadores. Y también cuando se avecinaba una enfermedad, pues las hijas del hacendado se hacían el papel de enfermeras y daban los primeros auxilios a aquellos contagiados de fiebre amarilla. Eso en el año de 1898. Y esta propiedad fue tan importante que en la época de la expropiación petrolera, cuando era presidente Lázaro Cárdenas, pues él mismo vino a visitar esta propiedad y a sus dueños. Ahorita todavía podemos ver en funcionamiento la hacienda hermana de Santa Engracia, pero como ustedes pueden apreciar, pues esta hacienda ya está en manos del olvido, es parte ya de la historia y ya cumplió su función social. Hasta aquí con lo que yo puedo aportar de información histórica. Les doy gracias por darme like a mis publicaciones y síganme en mi canal de YouTube que lleva el nombre de mi página, Haciendas Tamaulipas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.